La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, les da la más cordial bienvenida al segundo conversatorio, El tutor como agente de cambio, atención integral al estudiante universitario. El tema de nuestra segunda sesión se titula Problemas de la adolescencia y juventud. Para dar inicio, doy la bienvenida a la maestra María del Carmen Crispín Martínez, directora de la Escuela Nacional Preparatoria número 2. Maestra Buenas Crispín tardes, Martínez, muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Bienvenida. gracias para servirles. Asimismo, doy la bienvenida a nuestros panelistas. Saludo al doctor José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud. Antes de saludarlo, me permito compartirles una breve semblanza. Es licenciado y maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es coordinador del sistema del Seminario de Investigación en Juventud, profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social y miembro del Programa Universitario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordina también la colección editorial Juventud de la UNAM. Doctor Pérez Islas, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Mucho gusto en estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Pérez. También, asimismo, doy la bienvenida y agradezco la presencia de la doctora Ingrid Vargas Huicochea, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Antes de saludarla, me permito también leerles una breve semblanza. Es médica cirujana con especialización en psiquiatría, maestra y doctora en ciencias, maestra en mindfulness aplicado, académica y coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Ingrid Vargas Huicochea, bienvenida y muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar por acá. Un gusto, muchas gracias. A continuación, cedo el uso de los micrófonos y de las cámaras a la maestra María del Carmen Crispín Martínez, directora de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, quien será la moderadora de esta segunda sesión de este conversatorio. Maestra Crispín Martínez, adelante. Muchísimas gracias, sean todas y todos bienvenidos. Agradezco la invitación a este segundo conversatorio y pues bueno, vamos a dar inicio a este seminario que sin duda es muy importante. Agradezco la presencia del doctor José Antonio Pérez Islas y de la doctora Ingrid, un tema muy relevante para lo que estamos viviendo hoy en día en todos los planteles. En particular, pues hago referencia al bachillerato de la UNAM, específicamente a la Nacional Preparatoria, pero desde luego a todos los planteles que tienen desde luego esta tarea tan importante que es la formación del alumnado en esta etapa adolescente. Entonces, pues voy a ceder la palabra para que demos inicio a este conversatorio con el doctor José Antonio Pérez Islas y la doctora Ingrid acerca de esta temática tan importante que nos vienen a presentar, que son los problemas de la adolescencia y de la juventud hoy en día. Muchísimas gracias y adelante, doctor José Antonio y doctora Ingrid. Eh, bueno, ¿quieren que inicie yo? Adelante. Eh, Primero un saludo a todas, a todos, como decía yo al inicio. Segundo, quizá dos planteamientos muy puntuales, como casi planteamiento de principios, ¿no? Que me parecería necesario proponer ante ustedes. El primero es que quizá dejemos de hablar, ¿no? Y lo pongo a discusión, tendríamos que dejar de hablar sobre todo de nuestros estudiantes en el bachillerato como adolescentes, ¿no? Me parece que ya esa etapa ha prácticamente llegado a su conclusión con la terminación de la secundaria, ¿no? Y entonces estamos plenamente ante jóvenes, ¿no? Esto tiene, digamos, dos consecuencias fundamentales. La primera es que, primero, dejaríamos un término
que si bien es muy importante en algún momento de la vida y del análisis que se hace de la vida de los jóvenes, me parece que se le quita precisamente un elemento central que es la posibilidad de establecer un diálogo de tú a tú precisamente con las y los jóvenes de en general de nuestros campus y de nuestros diferentes niveles. El segundo es que usar el término adolescencia finalmente, a pesar de que no signifique en su raíz griega ese sentido, precisamente se le usa mucho como el sentido del que adolece, ¿no? El adolescente es el que adolece y me parece que finalmente, como es un uso muy común y muy popular, deberíamos precisamente quitarlo del lenguaje por estas cargas que traen ya de entrada dichos conceptos. Entonces, estaríamos hablando precisamente con jóvenes, ¿no? Y sobre jóvenes en esta sesión. El segundo elemento, que también es como principio, me parece, es el asunto de que estamos ante jóvenes que se están abriendo fundamentalmente a lo social, ¿no? Si bien en toda su vida están vinculados y trabajando con los vínculos familiares, los vínculos barriales, etcétera, etcétera, en este punto, el tema central de la convivencia entre unos y otras me parece que es un elemento particularmente interesante y por lo tanto estamos ante la presencia de muchos aspectos que nos llamarían a pensar la condición juvenil desde lo social, particularmente en esta etapa, ¿no? Y ahí derivan obviamente un montón de asuntos que tendríamos que pensar sobre esto que hemos llamado problemas, que a lo mejor en algún momento son más problemas para los adultos que para los jóvenes, pero me parece que son dos principios que me gustaría plantear como inicio de mi intervención. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Ingrid, desde su perspectiva, ¿cuál sería su opinión acerca de esta etapa? Gracias, maestra Crispín. No lo sé, yo creo que sí valdría la pena a lo mejor reflexionar sobre el término, ¿no? Un término que realmente refleje con mayor claridad lo que acontece en esta etapa del ciclo vital, ¿no? Ahora, desde el punto de vista neurobiológico, estos jóvenes, estos adolescentes en realidad no maduran, y no lo digo como en una manera de evaluación, ¿no? O de crítica, sino biológicamente no adquieren una madurez hasta más o menos entre los 20 y los 22 años, ¿no? Anteriormente sí llegó un tiempo en el que se consideraba que justamente terminando la pubertad, el cerebro ya ganaba, ¿no? Un grado importante de madurez y en ese sentido podríamos considerar que pues eran humanos jóvenes, ¿no? Ya con capacidades cerebrales desarrolladas. Hoy en día sabemos que eso no sucede así. De hecho, en realidad se han hecho grandes hallazgos en este sentido. O sea, podemos remontarnos incluso desde el momento del nacimiento. En comparación a muchos otros animales, el ser humano a nivel cerebral es francamente desvalido, ¿no? Es un cerebro inmaduro al cual le sería imposible sobrevivir si no tuviera un apoyo alrededor, ¿no? Entonces como animales, nos hace animales francamente vulnerables en este momento, pero eso se compensa con la increíble capacidad de neuroplasticidad de nuestro cerebro. Durante la infancia realmente sucede una tormenta, ¿no? Una infinidad de conexiones interneuronales que hacen que realmente en muy poco tiempo ese cerebro logre un desarrollo abismal, ¿no? Llega un punto justamente en la adolescencia donde esta rapidez de conectividad se para, hace como una pausa y entonces sucede este momento que en neurobiología se ubica como la poda neuronal. El cuerpo es tan maravilloso, ¿no? Es una máquina tan perfectamente sincronizada que finalmente en ese momento dice, alto. Venimos de varios años de crear conexiones, ¿no? De crear cuerpos neuronales nuevos. Paramos aquí un momento para hacer una revisión de todo lo que se ha creado hasta ahorita, ver qué funciona y qué no. El cerebro hace de manera automática una evaluación de las conexiones y áreas desarrolladas para quedarse con las más eficientes y las que no
las desecha. No porque el cerebro no vaya a seguir creciendo, sino justamente las desecha para dar oportunidad a que siga habiendo nuevos crecimientos, nuevas conexiones, pero ahora con los retos que ya implica esta nueva etapa de vida, que es justamente la adolescencia, ¿no? Y bueno, a partir de ese entonces, si bien el crecimiento y desarrollo del cerebro ya no es tan acelerado como era en la niñez, durante toda la adolescencia y hasta los 21, 22 años, estos procesos de desarrollo van a continuar. Y si nosotros lo viéramos en una imagen cerebral, nos daríamos cuenta que esta progresión, ¿no?, de evolución en las funciones mentales justo maduran como de atrás hacia adelante, ¿no? Pensando en el cerebro más primitivo, hasta el cerebro más humano, más avanzado, que es justamente la corteza prefrontal, donde radica toda la parte del razonamiento, ¿no?, de las estrategias, de la evaluación del riesgo. Esa es la última parte que madura. Si nosotros lo vemos de esa manera, entonces nuestros jóvenes en preparatoria todavía les faltan varios años más de lograr esa madurez. Nuestros jóvenes a la entrada de la universidad todavía no la consiguen, ¿no? Será hasta los primeros años donde esto consolide. Y el reconocimiento de este avance desde la neurobiología es importante porque tiene consecuencias en la toma de decisiones, tiene consecuencias en la forma de interacción del individuo con su entorno. Y entonces, de ahí es que vemos de pronto a los jóvenes, ¿no?, tomando decisiones que para el mundo adulto son a todas luces ilógicas, como diríamos coloquialmente, aventadas, ¿no?, irracionales, claro, claro. Y tienen todo el sentido de suceder así, porque no le podemos pedir a ese cerebro que madure más rápidamente. Para los docentes, para todos los que interactuamos con estos jóvenes, este es un punto importante de reconocer, entender qué les podemos pedir y qué no, en dónde podemos actuar, en dónde hay que enfatizar y en qué puntos tenemos todavía que acompañarlos en esa toma de decisiones para evitar que se involucren en conductas de más riesgo, ¿no? Entonces, con la propuesta del doctor Pérez Islas, diría, sí, creo que vale la pena en algún punto reflexionar sobre la etiqueta, ¿no?, sobre el término que define esta etapa del ciclo vital, pero también considerando que definitivamente maduros, ¿no?, biológicamente no están, y eso tiene implicaciones tanto en lo individual como en lo social. Esa sería por ahora mi intervención. Gracias. Gracias, doctora. Y en este mismo sentido que están comentando, por ejemplo, en particular en Prepa 2, pues recibimos alumnos con una edad mucho más temprana. Están entrando de 11 años en esta etapa formativa de iniciación universitaria, de tal manera que esto que nos comenta la doctora Ingrid tiene todavía una comprensión a otro nivel en el sentido de qué es lo que debemos de prestar atención. Por ejemplo, la labor del tutor, una labor muy importante. ¿A qué se le debe de prestar atención precisamente para que estos jóvenes que están en esta etapa de crecimiento, de desarrollo, no tengan de alguna forma estos riesgos, o saber o conocer cómo orientarles, cómo dirigirles? Doctor Islas, no sé si usted nos pueda comentar algunas aportaciones sobre este punto. ¿Qué es lo que tendría que atender el tutor en esta etapa tan importante? Y bueno, no solamente lo que le estoy comentando en la etapa de iniciación universitaria, sino todo lo que implica el bachillerato, que sería a lo mejor este rango de edad de los 11 años, hablando de iniciación, hasta los 19 años aproximadamente. Sí, claro, la Prepa 2 tiene la particularidad que tiene el proceso de iniciación, que es todavía secundaria, ¿no? Entonces, es un caso particularmente especial en ese sentido, pero el resto de las instalaciones, pues reciben fundamentalmente a partir de los 15, 16 años, ¿no?, la incorporación al bachillerato. En este sentido, me parece, y estaría de acuerdo ciertamente en parte con la doctora Ingrid, ¿no? Me parece que los avances de la neurociencia han sido particularmente maravillosos en los últimos años, pero también los de las ciencias sociales me parece que han contribuido precisamente a evaluar que estos conocimientos primero están atravesados culturalmente, ¿no? Me parece que un elemento central para entender precisamente estos procesos que ahora
conocemos mejor, pero no acabamos de conocer, porque el avance en la neurociencia me parece que todavía es un campo que apenas empieza en el sentido de todo el campo que resta por entender nuestro cerebro, ¿no? Esa maravillosa máquina que tenemos. Pero me parece que un elemento fundamental es la parte del medio ambiente digamos, circula a través precisamente de de este momento de la condición de vida de nuestros estudiantes. Y me parece que en ese sentido, y ahí estoy de acuerdo con la doctora Ingrid, que es un periodo fundamental para la toma de decisiones. Me parece las encuestas realizadas que nos han hecho, que hemos hecho en varias partes de la universidad y en otras instancias, nos muestran que particularmente de manera estadística, las decisiones más centrales en la vida de los individuos y de las individuas son fundamentalmente entre los 15 y los 19 años de edad, ¿no? Son las edades donde se toma decisiones si se continúa o no en la escuela, son las edades de qué rumbo seguir en la escuela, hacia qué materia o qué disciplina seguir, son las decisiones de la primera relación sexual, son las primeras decisiones también de la salida o no salida al mercado de trabajo, en muchas ocasiones, aunque ahora cada vez es más difícil, de la salida de la casa paterna. Es decir, la conformación de esta toma de decisiones que va a marcar particularmente la vida de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, me parece que es un elemento central, ¿no? Y yo creo que un elemento fundamental para entender esto, antes de valorar lo que es riesgoso y lo que no es riesgoso, porque un elemento central, que el riesgo fundamentalmente es también un asunto cultural, ¿no? Fundamentalmente que se establece en función de las propias condiciones de vida, me parece que tendremos que quizá pensar un poco más en esta toma de decisiones, que a lo mejor debería de ser un elemento central en nuestras currículas precisamente del bachillerato, ¿no? Enseñar o reflexionar sobre esta posibilidad de toma de decisiones básicas y centrales en la vida de los individuos en condiciones mucho más adecuadas. Gracias, doctor. Sin duda, esto que nos ha comentado es muy importante a tener en cuenta, precisamente porque toca un punto fundamental que en un momento más vamos a abordar, acerca también de lo que el contexto social y cultural implica e impacta en la formación del adolescente. Doctora Ingrid, por favor, ¿cuál sería su comentario al respecto? Muchas gracias, maestra. Bien interesante lo que plantea el doctor Pérez Islas y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que ahora que ahondemos un poco más en todos estos aspectos sociales, culturales, ¿no? Que inevitablemente pues también van a influir en lo que somos, ¿no? Ahora, en esta parte que usted preguntaba de, bueno, ¿y esto cómo podría aterrizarse en algún momento a lo que el tutor tiene que reconocer, ¿no? Para saber qué hacer, cómo abordar, ¿no? A sus tutorados en esta parte importante de la vida, porque es un abordaje diferente el del tutorado en secundaria, en preparatoria, por supuesto a nivel universitario y bueno, en el pre y posgrado son como etapas distintas con cada uno de sus particularidades, ¿no? Pero en general el tutor que tiene alumnos adolescentes tiene que reconocer esto. Son adolescentes. A veces creo que nos cuesta mucho trabajo entender cuál es el motivo que de repente tendría el alumno para acudir a una tutoría. ¿Cuál es la necesidad sentida que él o ella tiene y que finalmente lo está haciendo acudir? Nosotros, igual y como tutores, de repente tenemos una visión muy clara y como que tenemos ya programadas las metas a las que queremos llegar. No significa que necesariamente el joven tenga esas mismas metas, ¿no? Si no se establece una meta en común, pues él o ella lo van a sentir como una pérdida de tiempo y nosotros como una gran frustración, ¿no? Y mucho de esa dosis de frustración o a veces como de desencanto, porque es común de repente escuchar al tutor, ¿no? Decir, pues, es que están dificilísimos, ¿no? Y estas generaciones, de verdad,
cuesta mucho trabajo. A veces va de no comprender lo complejo que somos. Por una parte, lo que ya mencionábamos ahorita, ¿no? Entender que biológicamente, claro que no van a ver la vida como nosotros, no nada más por el hecho de la brecha generacional, sino porque el sentido de la vida, ¿no? El significado se lo damos a partir de cómo lo percibimos y eso es tanto lo que está ahí como la forma en que lo interpreto. Y ese cerebro está interpretando definitivamente de una forma diferente porque es un cerebro en una etapa distinta. Em, la adolescencia está llena de cambios y de grandes retos, ¿no? Yo les decía, les digo siempre a mis alumnos, nada más acuérdense de cómo eran las fiestas infantiles cuando empezaron a crecer, ¿no? O sea, el inicio de la pubertad en una fiesta infantil nos refleja justamente el gran hueco social que tiene el adolescente, ¿no? Y a todos nos pasó llegar a una fiesta y decir, yo quiero seguir en los juegos y que el resto del mundo me diga, bájate de ahí, pero ya estás muy grandote o muy grandota. Y entonces me sientan en la mesa de los adultos y los adultos me voltean a ver con una cara de, ¿qué hace este chamaco o chamaca aquí? Y entonces el adolescente dice, ¿en dónde quepo? No quepo en ninguna parte, ¿no? Y pareciera que todos me ven mal en donde está. No puedo, no concilio con ninguno de los discursos ni con las formas de pensar. No tengo un espacio. Y entonces ese espacio se encuentra con los otros, con sus pares, ¿no? Pero el tutor difícilmente, bueno, hay tutores pares ahora, por supuesto, pero los tutores profesores, pues no estamos en ese mismo canal, no somos del mundo de los pares. Y ahí tendríamos que reconocer estos grandes desafíos a nivel biológico, a nivel social, lo que implica la adolescencia desde cosas tan básicas como las, decía el doctor hace un ratito y coincido totalmente, ¿no? Las primeras experiencias en muchas cosas, el propio enamoramiento y el desamor que viene de la mano de eso. Nuestros tutorados van a estar más enfocados en esas experiencias de vida que en la preocupación académica genuina que tenemos nosotros. Para ellos va a ser mucho más relevante por el momento de vida que están atravesando estas emociones intensas, decimos los psiquiatras, a veces casi psicóticas, ¿no? Del enamoramiento, cuando yo lo que quiero es que se organice mejor para que pueda pasar el examen de física, ¿no? O el de bioquímica. Entonces, creo que ahí, ¿no? Hay un punto de conciliación no imposible de lograr, pero sí importante de poner sobre la mesa y decir, ¿cómo lograr que realmente lleguemos a una meta en común? ¿No? O sea, el adolescente no es que no tenga interés en su vida académica, claro que lo tiene, pero seamos realistas, hay muchas otras situaciones de vida que le están pasando encima y que, con toda razón, van a ser altamente relevantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede haber de repente esta fractura en la meta final. Gracias. Gracias a usted, doctora. Y doctor José Antonio Pérez Islas y doctora, también en esta misma temática, ¿cómo podemos hacer entonces las y los tutores para conciliar a lo mejor estas demandas que vienen del exterior con las propias demandas del alumno en esta etapa formativa? ¿Qué hacer? ¿Qué estrategias serían las recomendables? ¿Cómo podríamos tener esa incidencia en este mundo en que él está tratando de construir su identidad, de atender sus propias necesidades, sus gustos, sus intereses, su curiosidad, de ir armando su proyecto de vida, tomando a lo mejor los elementos que la sociedad le está brindando, que le está exigiendo, lo que la familia le aporta, al mismo tiempo el grupo de sus pares que están también en una dinámica a lo mejor muy diversa, muy compleja. ¿Cuáles serían las estrategias que ustedes desde su punto de vista podrían recomendar a las y los tutores para favorecer, pues no solamente su desarrollo, sino también la formación en su toma de decisiones, su autonomía, pero además también hacerle frente a este mundo tan complejo que le está demandando muchas cosas, para lo cual a lo mejor él tiene enfrente un reto en el cual también está descubriendo al mismo tiempo su identidad, pero también atendiendo tantas demandas en este contexto que le rodea? Doctor Islas. Bueno, recuerdo mucho lo que un compañero amigo decía, que él empezó a dar clases cuando tenía 24 años, ¿no? Y sus alumnos tenían 18, 20 años.
Dice, hoy tengo 50 y mis alumnos siguen teniendo todavía 18 y 20 años, ¿no? O sea, ahí hay un puente, pues, de distancia central que es necesario asumirlo como tal, ¿no? Uno no tiene precisamente el momentum, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra, eh, que está pasando precisamente a quien tenemos enfrente cuando somos tutores, ¿no? Y esto es un reconocimiento que me parece central, hay que tomarlo, ¿no? Estamos distanciados por el tiempo en primer lugar. Pero en segundo, estamos distanciados por las propias, digamos, contextos que desarrollamos. Hoy ya no es necesario aprenderse la fórmula, no sé, del agua, por decir algo sencillo, porque tenemos un aparatito que le damos 2 clics y nos dice cómo es, ¿no? O no nos podemos, no nos tenemos que aprender cuánto mide el pi, ¿no? El famoso 3.1416 que antes nos aprendíamos de memoria. Hoy también 2 clics y el telefonito nos dice qué significa pi. Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que trabajar fundamentalmente, y vuelvo un poco a mi intervención anterior, cómo toman decisiones precisamente estos jóvenes, ¿no? Que ese es un elemento central. Nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, son antes que estudiantes o que alumnos, son jóvenes, ¿no? O sea, cuando entran al salón de clases, cuando entran a la escuela, no se quitan la piel de jóvenes y se vuelven solamente alumnos o estudiantes, ¿no? Sino entran con toda la carga, ¿no? Que trae precisamente esa vivencia de lo juvenil, que está ahí atravesado por todos los elementos que ustedes han dicho anteriormente. Y en ese sentido, pues es muy difícil ponernos en su lugar, en sus ojos, ¿no? Porque lo que estamos viendo va a ser muy distinto de lo que ven ahora precisamente estos nuevos y nuevas jóvenes que tenemos enfrente, ¿no? Pero me parece un elemento central, primero, la interacción como sujetos. ¿Qué implica esto que suena muy rebumbante? Pues es entender al otro precisamente en sus propios términos, ¿no? Uno de los elementos centrales de la antropología, ¿no? Que se le olvidó durante mucho tiempo, por cierto, es que precisamente cuando hacíamos estudios deberíamos de hacerlo no en nuestros términos, sino en los términos del otro, ¿no? Y me parece que es un elemento central para trabajar con jóvenes, precisamente es trabajar en sus propios términos, ¿no? Aunque nos cueste a nosotros los adultos, ¿no? Que nos creemos ya con la vida completa y hecha, ¿no? Que ciertamente no es así, ¿no? Yo todavía tengo un montón de dudas que tenía, quizá mucho más trabajadas que las que me daban alrededor de los 20 años, pero sigo teniendo dudas muy parecidas en torno a eso, ¿no? Entonces, digamos, esta posibilidad de resolverlas tiene que ver fundamentalmente con el contexto, ¿no? Y en eso están metidos precisamente nuestros jóvenes, sobre todo en un elemento que se nos olvida mucho de repente a los adultos que tenemos, digamos, ya alguna meta lograda en nuestro futuro, es que precisamente estas nuevas generaciones tienen un futuro muy limitado. También estos producto de las encuestas y de los estudios realizados en torno a jóvenes, cuando se les pregunta cómo se piensan en 3 años, la mayoría de los jóvenes no lo saben. Les dice uno, bueno, en un año tampoco lo saben, ¿no? Entonces, lo más que logran percibirse es en el próximo mes. Entonces, y esto es muy entendible en contextos donde el futuro es muy complicado, ¿no? Y todos los elementos que están alrededor están hablando precisamente que ese futuro, cualquiera que lo pensemos, va a ser un futuro totalmente diverso al que tenemos los adultos, ¿no? Y ese es un reto fundamental porque implica construir el futuro con los elementos de ahora, con el futuro del presente de ahora. Gracias, doctor. Doctora Ingrid.
¿Cuál sería su comentario al respecto? Gracias, maestra. Con todo lo que está ahora sacando a colación el doctor Pérez Islas, ¿no? Y en función de la pregunta, yo me quedo reflexionando y digo, yo, por ejemplo, llevo 17 años dando clases, ¿no? Y entonces, ahora que mencionaba, ¿no? El comentario de su amigo, decía, es cierto, ¿no? O sea, cuando yo empecé a dar clases y comencé a ser tutora, pues no había una gran distancia entre mis alumnos y tutorados y yo, que mis alumnos tenían entre 18 y 20 años, y pues yo también tenía como unos 25, 26 años, ¿no? Entonces no estaba tan lejana de eso. Pero hoy en día, pues sí, ellos siguen siendo así, ¿no? Podrían ser fácilmente mis hijos, ¿no? Y ahora yo ya estoy como en una brecha mucho más lejana de eso. Además de eso, ¿no? Pues la tecnología nos ha pasado encima, ¿no? La vida nos ha pasado encima, la pandemia, o sea, en una infinidad de situaciones que también influyen en la manera en cómo los tutores estamos interactuando con nuestros tutorados. Creo que un primer paso, usted decía, ¿qué estrategias hacer? Yo creo que una estrategia vital es hacer consciente eso, hacer consciente que nuestra tarea como tutores va a tener que ser dinámica, ¿no? Que no puede ser estática. Las estrategias que me sirvieron hace 17 años, a lo mejor algunas siguen siendo efectivas para el momento actual, pero muchas otras ya no. Y tendría que ajustarme a eso, ¿no? Eso significa que tengo que estar consciente de las necesidades, por un lado, de mi tutorado, con estas características biológicas y sociales propias del adolescente, pero por otro lado también del momento histórico, ¿no? En el que hay otro tipo de elementos y son otros de pronto los desafíos. Entonces, en primer lugar, atrevernos a hacer ese alto, ¿no? Esa pausa y reflexionar y decir, a ver, ¿cómo está mi ejercicio? ¿Realmente me he permitido hacer esta adaptación, estos ajustes, ¿no? O sigo estancado como en tratar de hacer siempre lo que yo digo que me ha funcionado y a lo mejor por ahí no todo está funcionando. Ese es uno. A veces también uno puede tener mayor conciencia de eso a través de la retroalimentación, ¿no? Del propio tutorado, y eso implica que también sepamos escuchar, ¿no? Escuchar de manera muy activa para tratar de entender pues de qué van esas necesidades, pero también qué tal lo que estamos haciendo realmente sirve o no para cubrir las necesidades tanto de vida, porque el tutor finalmente acaba acompañando tanto en la vida, no solamente a la académica, sino también la no académica, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué tanto realmente estoy incidiendo en eso? La parte de la tecnología, yo creo que es algo que tenemos que reconocer, ¿no? Y tratar de entender. Ahorita, por ejemplo, tenemos ya de cara toda la parte de inteligencia artificial y eso, ¿no? Le pega directamente al ambiente académico en todos los niveles. Habrá que empaparse de eso para saber cómo lo manejamos, cómo lo utilizamos a nuestro favor y cómo le apoyamos o nos apoyamos con los tutorados, porque a veces ellos nos van a enseñar más de eso que nosotros a ellos, pero para entender cómo puede eso ser de aplicación y utilidad en su momento académico. Se han hecho estudios muy interesantes donde ya desde el uso inequívoco de los dispositivos móviles y la computadora en los salones de clases, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el desarrollo a nivel cerebral de estos chicos en cerebros que ya entendemos que están en desarrollo. Y lo que hemos visto es que en estos escenarios áulicos donde los estudiantes tienen acceso en todo momento a la red, están con sus tablets o con la computadora o con el celular y a través de eso es que se está dando todo el proceso de clase, han tenido en comparación a chicos donde no tienen todavía el tradicional cuaderno, ¿no? Y están tomando notas. Los que están con el dispositivo de computación tienen el doble de actividad de memoria a corto plazo. Tienen más capacidad de ubicar los puntos casi casi en el aire, ¿no? O sea, son mejores buscadores en comparación a los otros. Tienen mayor capacidad de recordar dónde estaba. Esta memoria visual se activa, ¿no? Mejor y entonces se acuerdan exactamente, esto yo sé dónde lo vi y lo pueden volver a encontrar fácilmente. Pero, pero tienen mucho menor capacidad de recordar y analizar los contenidos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros alumnos, y eso lo vemos con nuestros tutorados y alumnos, los alumnos pueden buscar, encontrar, cuando uno les pide
¿no? Que reflexionen o analicen la información que están encontrando y sobre todo que la retengan, eso no pasa. Leen sin reflexionar, leen sin analizar. Y eso no es por falta de interés en la materia, sino es porque justo el desarrollo a nivel cognitivo, insisto, en estos cerebros que además están en desarrollo, está sucediendo de esta manera. Ahora, como tutores, nos toca también estar enterados de eso porque entonces tenemos alumnos con una mayor capacidad de discriminar información, pero con menor habilidad de comprenderla y hacer uso de ella. ¿Cómo vamos a utilizar estos cambios? A nuestro favor y sobre todo a favor del tutorado, ¿no? O sea, es el tipo de cosas en las que tenemos que decir, esto es de ahorita, ¿no? Hace 17, 20 años no tenía ese reto, ¿no? Y es parte de lo que pues, nos toca identificar para poder empezar a modificar. Gracias, doctora. Precisamente sobre estos temas que nos han comentado, creo que hay una parte fundamental que ahorita, bueno, ha sido a lo largo de todas las generaciones, desde luego, como lo han comentado también, pero en la actualidad, este uso de la tecnología que va favoreciendo el desarrollo a lo mejor de algunas habilidades, de otras no, que tenemos que ir haciendo cambios en el uso de estrategias, de implementar actividades, de implementar una serie de acciones para favorecer el interés, para incorporarlos también en esta dinámica de formación, pero además también que nos toca una tarea fundamental como profesoras, profesores, tutores, tutoras, que tiene que ver precisamente con identificar algunas problemáticas del adolescente. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los principales problemas, doctor José Antonio Pérez Islas, de salud que tienen los jóvenes? Hablando en particular sobre la salud mental de los jóvenes, las problemáticas que pueden vivir los jóvenes hoy en día, retomando todos estos elementos que ya se han comentado. Y creo que un punto medular es la tecnología, precisamente porque permea toda esta etapa formativa en donde los jóvenes de hoy en día han crecido. La tecnología es parte de su desarrollo, la han estado viviendo, la han estado experimentando, conociendo, implementando, que a lo mejor en otras generaciones no fue así. De hecho, los profesores que tenemos ya ciertos años de estar trabajando en este ámbito académico y que no nos tocó esta etapa, coincidiría con el doctor José Antonio Pérez Islas, que es a lo mejor también una necesidad nuestra de incorporarnos a este medio del joven. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo favorecerlo? Y cómo identificar las problemáticas que tienen los jóvenes hoy en día para también empaparnos un poco de esta situación con respecto de su salud mental. Doctor. Sí, bueno, primero yo diría que es cierto, la posibilidad de desechar la tecnología, por eso no entiendo el pleito que traen los salones de clase por quitar o suspender los teléfonos celulares, ¿no? Me parece que es una lucha perdida de entrada, ¿no? Y más bien ahí habría que unírsele al enemigo, y aprender a usar de otra manera precisamente las nuevas posibilidades que da la tecnología. Eh, pero por otra parte, me parece que este elemento tecnológico también nos ha acercado, ¿no? Y eso es, digamos, el efecto que ha tenido fundamentalmente esto que nos obligó la pandemia, ¿no? A comunicarnos por estas vías, eh, que descubrimos algo que ya estaba ahí, ¿no? No es nuevo, pero que no teníamos, digamos, la claridad de descubrirlo, que es precisamente los problemas de afectividad, ¿no? Que me parece centrales precisamente en este asunto de la salud mental. Y el problema de la afectividad es un asunto que prácticamente se nos pasó de noche, ¿no? En todos los elementos de construcción, de materias, de currícula, y entonces, en ese sentido, parece que se nos desapareció del mapa esta posibilidad de pensar que una parte importante, precisamente, y más central, ya lo decía la doctora Ingrid en su momento, que es precisamente lo afectivo, ¿no?
Y me parece que lo afectivo no solamente implica estos asuntos del amor y del desamor, son centrales, sino de todo lo que significa la afectividad en función de la convivencia que se establece con los otros, con los padres, con los hermanos, con los compañeros, compañeras. Y entonces me parece que es un elemento al cual le debemos prestar mucho mayor atención, precisamente en todos los rubros que tengamos que decidir sobre los futuros de la educación, en general la educación superior, pero particularmente la educación media superior, ¿no? Recuerdo fundamentalmente hace 8 días, una cosa así, apareció en El País, ¿no? En el periódico El País, un relato de cómo un estudiante se suicidó porque se enamoró de una GPT, ¿no? Con el cual tenía posibilidades de platicar 24 horas del día de todos los temas, y la otra, la inteligencia artificial lo entendía, ¿no? Era consecuente, lo alentaba, etcétera, etcétera. Cosa que tendría que buscar, quizá la pregunta es, nunca lo encontró con un humano, ¿no? Y lo encontró con una inteligencia artificial. Entonces, me parece que ese es un tema central, precisamente en todos nuestros desarrollos, ¿no? ¿Cómo establecemos esto que era un elemento básico, por ejemplo, cuando nos enseñaban a estudiar, a hacer investigación, que era el rapport, ¿no? Fundamentalmente sentimiento de conexión con el otro, ¿no? Y esto es una parte elemental. Entonces, nuestra formalidad tendría que convertirse precisamente en un asunto mucho más afectivo, ¿no? Quizá tendríamos, y esto creo que es un elemento fundamental del tutor y de la tutora, ¿no? Que es acompañar, ¿no? Y que me parece que es un asunto central, ¿no? A veces no tanto decir, solamente con oír, ¿no? Con escuchar adecuadamente, ¿no? Con volvernos profesionales de la escucha, me parece que es un elemento central que podríamos trabajar. Muchas gracias, doctor. Doctora Ingrid, desde su formación y experiencia también en el trabajo en este campo, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Pero aparte de identificar estas problemáticas del adolescente hoy en día, ¿cómo sería esta intervención o acompañamiento del tutor o tutora? Yo creo que los tutores ahí tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Porque es importante, primero que nada, hacer como una reflexión de la forma en que nosotros estamos ahora, ¿no? Significando la vida. Creo que definitivamente la pandemia es un antes y un después en un montón de cosas. Bien decía el doctor Pérez Isla, la pandemia nos hizo evidente muchas cosas que según nosotros ya teníamos bajo control, ¿no? O que aparentemente ya no estaban. Vino la pandemia y nos puso de frente otra realidad, ¿no? Y bueno, creo que sí, hoy enfrentamos de manera más cruda, ¿no? Muchas problemáticas diversas, entre ellas todo el problema de, pues, las alteraciones en cuanto a la salud mental, no solamente de los jóvenes, sino de todos. Yo creo que es algo generalizado. Sin embargo, bueno, pues el tutor tiene un papel prioritario de pronto en la identificación, ¿no? Y una responsabilidad importante en el adecuado acompañamiento y orientación del joven tutorado en este sentido. Hay que tratar de entender un montón de cosas, desde, pues, de lo que va, ¿no? De pronto el sentido de la vida para nuestros adolescentes. Yo justamente platicaba esta semana con uno de mis grupos, yo doy clase a un grupo de primer año de la carrera de medicina y a ellos les tocó ser, pues todavía son adolescentes ahorita, pero les tocó ser adolescentes más jovencitos en plena pandemia, ¿no? Entonces yo les preguntaba, ¿y qué fue, no? ¿Cuál fue la experiencia de ser adolescente en plena pandemia, ¿no? En pleno confinamiento. Y pues ellos decían que era, o sea, primero era mucho enojo, ¿no? De parte de ellos hacia el mundo, hacia los papás, por la restricción de actividades, ¿no? Por cortarles el poder salir, poder convivir, tener otro tipo de interacciones. Después vino mucho miedo, porque ellos decían, de ver a un mundo adulto aparentemente que tenía todo bajo control, de pronto los vemos temerosos, angustiados. Y eso también nos empezó a decir, ay, como que esto va en serio porque los veo mal, ¿no?
Entonces empezó a generar miedo, pero además una impotencia importante de no poder hacer nada, ¿no? Es decir, algo está pasando, algo malo nos va a pasar y no tengo ningún recurso para hacer frente a ello. Por supuesto, ni qué decir de la parte de la limitación social tan importante para la etapa, ¿no? Etcétera. En fin, eso nos da una idea un poco del tipo de jóvenes al que nos enfrentamos, por ejemplo, a nivel universitario. Los chicos que ustedes ven en secundaria y en preparatoria vivieron la pandemia en lo último, ¿no? De la primaria, o sea, estaban todavía aún más jovencitos, ¿no? Tuvieron que transitar a una etapa de vida pues compleja, pero también bonita, pero desde sus hogares, a distancia, ¿no? Sin la posibilidad de rebotar esa realidad con otros en sus mismas condiciones más que a través de las cámaras. Entonces, bueno, eso da un significado de vida totalmente diferente. Yo siempre los invito a reflexionar lo fuerte que fue el impacto de la pandemia, del confinamiento, cuando vemos a los bebés pandemia, que nacieron en pandemia, y que hoy tienen 4 o 5 años y no saben hablar, cuando deberían tener un discurso ya más estructurado. Eso nos deja ver, ¿no? De manera así, ¿no? A primer vistazo, digamos, el trancazo que fue para la humanidad. Y nosotros trabajamos con jóvenes en formación que también vivieron eso y que también están tratando de sobrevivir igual que nosotros, ¿no? Entonces, digo, un primer momento tiene que ser siempre, uno, hacer consciente de los cambios del momento, de las necesidades actuales. Para poder ayudar, tenemos que estar bien. Entonces, el segundo lugar es que el tutor se haga responsable de su propio bienestar mental para poder acompañar a otros. Es un poco como en los aviones, ¿no? Cuando nosotros vamos volando y nos dan las instrucciones, los sobrecargos, siempre nos dicen, en caso de una pérdida de presión, va a caer la mascarilla. Si usted va a ayudar a alguien más, ¿no? A otro niño o adulto, primero póngase la suya. En cuestión de salud mental, para poder ayudar a otros, primero tenemos que ponernos nuestra mascarilla. No puedo pretender ser un apoyo efectivo para mis tutorados en cuanto a cuestiones de salud mental si yo no estoy bien. Entonces, en segundo lugar, hacer una buena autoexploración y después de todo lo que ha pasado, ¿yo cómo estoy? ¿Cómo está mi salud mental? Ahora, otro elemento que tenemos que trabajar con nuestros tutorados también es el hecho de ayudarles a volver a conectarse con el momento. Con la pandemia y la tecnología, los jóvenes a los que tutoramos tienen una atemporalidad muy interesante, ¿no? O sea, si de por sí para los mexicanos nuestras frases temporales son siempre cuestionables, bueno, para ellos ahora un segundín es como media hora, ¿no? Ya me voy, es como 3 horas después, ¿no? Al rato paso, ese es al rato mañana, ¿no? Esa es una. Y la contraparte es esta vivencia en la inmediatez. Lo decía el doctor ahorita, ¿no? Tampoco tienen como por qué esforzarse mucho más en retener datos que antes a nosotros nos obligaban a memorizar, porque hoy todo es inmediato. Quiero encontrar algo, chuc, le doy clic. Quiero esto, y doctor Google, ¿no? Y los otros buscadores siempre están ahí para darnos una respuesta inmediata, ¿no? Inmediato. No tienen tolerancia a la espera, no toleran la frustración. ¿Por qué? Porque la vida les está dando y tienen acceso a todo de manera constante. Frente a eso también tenemos que ayudarles a aterrizar, ayudarles a volver a ser consciente el momento, ayudarles a esperar, ¿no? Y ese es un entrenamiento que sí se puede hacer de repente en las tutorías, ¿no? Trabajar con ellos la atención plena, ¿no? Las estrategias de atención plena no son para relajarse. El mindfulness no es una técnica de relajación. La atención plena es una conexión con el momento presente para reconocerlo y en lo posible conciliar con él, pero no es de relajación. Entonces, otra vez, ahí el tutor tendrá que entrenarse en ese sentido para también poder ayudar al alumno a hacer este trabajo. Finalmente cierro con decir que muchos de los problemas, lo pongo entre comillas, de salud mental de los jóvenes del día de hoy,
Resulta que no son problemas de salud mental. También hay un mal entendimiento de lo que es la salud mental. De repente los problemas van mucho más en dudas vocacionales, en necesidad de escucha, en frustración, ¿no? Imposible de manejar. En realidad no es como tal salud mental. Esas son estrategias de vida, son otra cosa, ¿no? Pero como no sabemos dónde ponerlo, lo metemos en salud mental. ¿Y qué pasa con eso? Nos distraemos de los verdaderos problemas de salud mental, que también están ahí y que sí merecen otro tipo de atención. Gracias. Gracias a usted, doctora. Sin duda son puntos muy importantes que como tutores, tutoras, nos va a permitir abordar una serie de elementos para continuar en esta tarea tan importante que tenemos. Y considero algo muy importante que han mencionado los dos. Por un lado, desde luego está este contexto escolar, este contexto social, cultural, todos los fenómenos que nos ha tocado vivir, las problemáticas de salud que nos han tocado vivir, la tecnología, los avances, todo esto que está palpable y latente en la formación de los jóvenes. Y otro punto fundamental que se ha mencionado y que me gustaría que se retomara un poco más precisamente por la importancia que considero que tiene, que es cuál sería el papel de la familia hoy en día en esta integración, en esta formación, en esta dinámica de trabajo que tenemos en el ámbito educativo, en el ámbito formativo, pero además también en todo este entorno tan complejo que tenemos en la actualidad. Doctor José Antonio. Bueno, ahí yo siempre confieso que una de las cosas que más les agradezco a mis padres, ¿no? Es que nunca se aparecieron en la preparatoria donde yo estudié. Entonces, porque se hubieran llevado muchos sustos, francamente. Este, pero obviamente porque me parece que la preparatoria es, por decir así, el lugar juvenil por excelencia, ¿no? Es donde precisamente se conforman y se establecen, digamos, no solamente las estrategias que decía la doctora, ¿no? De vida, sino también las relaciones de vida, que me parece que son centrales para poder sobrevivir, ¿no? Ante la eh, cruda realidad que tenemos, que tenemos enfrente, ¿no? Pero me parece que uno de los elementos centrales de las familias, ¿no? Es precisamente que primero no podemos decir que son, digamos, esta panacea, este ideal de familia que siempre nos hemos construido, ¿no? Las familias en la actualidad tienen gravísimas broncas, ¿no? Este, la pandemia misma nos mostró que los lugares más inseguros, en algunos casos, era la propia familia, ¿no? Por los niveles de violencia, de agresión que se desarrollan, ¿no? Entonces, este ideal de la familia que hemos construido, sí que creo que tendremos que, digamos, aterrizarlo con las realidades que encontramos, ¿no? Y a veces las propias familias son las fuentes de precisamente estas problemáticas y estas broncas que traen las y los jóvenes en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, la familia es importante, ciertamente es muy importante, pero también la distancia de las familias, ¿no? Estamos precisamente en un momento en que las y los jóvenes construyen sus propias identidades, ¿no? Y se separan, ¿no? Y se alían a nuevas, se separan de cosas y se alían a otras, ¿no? De ahí, por ejemplo, la importancia del grupo de pares que se establece en esos momentos, ¿no? Quien decía precisamente un joven que alguna vez entrevistábamos, decía que no tiene amigos en la escuela, pues ni cómo ayudarle, ¿no? Y esto es y yo creo que en ese sentido, el tema de la familia sí es importante, digamos, eh, fortalecerlo en un sentido, pero por otro también había que buscar precisamente este proceso de autonomía, de independencia que se busca o que se está buscando en esos momentos precisos, que vuelvo a insistir, es la toma de decisiones central que va a afectar el resto de la vida
de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Entonces, me parece que es un elemento que tendría que tener precisamente ese elemento crítico, ¿no? Porque a veces son la fuente de problemas más que la fuente de soluciones. Gracias, doctor. Sin duda, un comentario y una aportación muy importante por todo esto, que efectivamente la familia deja entrever muchas situaciones que en la misma pandemia nos permitió apreciar, valorar y que incluso lo seguimos palpando. Hay muchas situaciones por ahí que es importante abordar y que a lo mejor precisamente esta labor que se hace desde la tutoría, desde el acompañamiento, desde la aportación para contribuir con esta formación. Tiene que ver con una contextualización y una comprensión de todo nuestro entorno. Doctora Ingrid, al respecto, ¿usted qué nos aporta? Gracias, maestra. Completamente de acuerdo con usted, con el doctor Pérez Isla, o sea, la familia, pues de pronto no es el aliado que estábamos buscando, ¿no? Para el adecuado, para el bienestar del alumno, del tutorado. En paidopsiquiatría, yo no soy paidopsiquiatra, pero mis colegas paidopsiquiatras, que son los psiquiatras de niños y adolescentes, ¿no? Siempre dicen, siempre, lo primero que tenemos que hacer cuando nos traen a un niño o a un adolescente a valoración es voltear a ver a la familia. Primero que nada, ¿no? Porque en la estructura, en la dinámica familiar, de repente hay mucho del meollo del asunto, ¿no? En el caso de las consultas con ellos, no es nada raro que la familia lleve al adolescente, ¿no? Como dicen las abuelitas, casi casi de la oreja, ¿no? La llevan a consulta y dicen, le traigo a este adolescente porque de verdad no puedo con él o con ella, ¿no? Está fatal, cuando en realidad el problema de raíz está más bien en la familia y quienes debieran necesitar una intervención a veces es la propia familia y no necesariamente el adolescente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre uno se pregunta, ¿cómo es un adolescente normal? Me choca el término de normal, ¿no? Lo seguimos utilizando a destajo. Bueno, ¿cómo es un adolescente saludable? El 75% de los adolescentes son saludables, ¿no? Porque cuestionan, porque desafían, ¿no? Porque reflexionan, porque están construyendo, ¿no? Su propia identidad y eso es ser adolescente. De eso va. El, el porcentaje restante, ¿no? Los que pudiéramos considerar dentro de los adolescentes que sí se beneficiarían de un abordaje profesional y ahí sí las familias tendrían el sentido de decir, algo está pasando, son adolescentes que más bien están involucrados en conductas delictivas, ¿no? Que los ponen en riesgo, que están consumiendo sustancias, que tienen conductas suicidas o parasuicidas, ¿no? O adolescentes que tienen presente una psicopatología. Aquí me gustaría aprovechar para enfatizar, nadie en ningún momento de la vida, en ningún momento del ciclo vital, tiene por qué presentar depresión. Hay un mal entendimiento que el adolescente, porque es adolescente, es normal que se deprima. No es cierto. No, no es cierto, ¿no? O sea, nadie debería atravesar por una depresión o una ansiedad bien instalados como tal, ¿no? Como patología. Entonces ahí de pronto hay que acercarse a las familias, ¿no? Hay que tratar de entender cómo están. Hoy hay muchísimos tipos de familias que rebasan la idea tradicional de lo que era la familia, ¿no? Hoy hay muchos tipos muy variables. Como tutores, en realidad, no estamos ahí para ejercer un juicio de valor sobre qué familia es mejor, cuál es buena, cuál es mala. No, son familias diferentes, pero sí sería preciso conocer de dónde vienen nuestros tutorados, qué familia está detrás, pues, para poder acompañar de forma más efectiva. Así es, doctora, coincido de igual manera con usted y con el doctor José Antonio al respecto de la importancia de conocer al adolescente, el contexto que rodea, bueno, a nuestro adolescente, al joven, al alumnado que tenemos en esta presencia formativa que nos toca, sea bachillerato, sea a lo mejor los primeros semestres o los últimos semestres, es decir, como decía el doctor José Antonio hace un momento, el hecho de ser adulto no implica que todo esté resuelto y el mismo comentario que usted nos hace, si queremos apoyar, tenemos que pensar primero en nuestras posibilidades también para poder brindar ese apoyo, cómo estamos. Han tocado temas muy importantes, puntos muy importantes que sin duda van a tener un impacto muy favorecedor para la labor de las y los tutores.
este tema que nos toca abordar en este día sobre el tutor como agente de cambio, atención integral del estudiante al estudiante universitario, y con estas temáticas que se han podido abordar, podemos de alguna manera ir cerrando algunos puntos fundamentales, el contexto social y cultural que le ha tocado a este alumno que tenemos hoy en día en nuestras aulas, cómo ha sido ese impacto en la formación que él tiene, el uso de la tecnología que ya lo han tocado, lo de la pandemia, la formación que les tocó vivir en estos años de pandemia, el impacto que tuvo en esta parte afectiva, en esta parte social de interacción y demás, y sobre todo también cómo está impactando en la formación de su identidad, en la construcción de un proyecto de vida, de qué manera como tutores, tutoras podemos ir aportando para esta formación que tiene el joven hoy en día, y además también de qué manera podemos ir apoyando y fortaleciéndole en todas estas, en todos estos elementos de vida, porque desde luego es una situación compleja el estar trabajando con ellos, sobre todo por algo que también nos decía el doctor José Antonio, que en ocasiones no es tanto la problemática que nosotros podemos ver en el adolescente o en el joven, sino nosotros que a lo mejor nos tocó vivir y formarnos en otro contexto y que ahora tenemos que abonar e impartir a lo mejor una formación a un joven que tiene un contexto diferente, que no se parece a la etapa formativa que nosotros tuvimos en esta formación como adolescentes. Pero que bueno, estamos aquí en esta tarea precisamente de encontrar elementos, de ubicar estrategias, de ir haciendo de herramientas para seguir fortaleciendo la formación del joven. A manera de cierre de este conversatorio, doctor José Antonio Pérez Islas, ¿qué recomendaciones daría usted al tutor, a la tutora, para seguir fortaleciendo esta etapa que tenemos en la labor formativa con el alumnado? Bueno, quién soy yo para dar recomendaciones, pero me parece que un elemento central, digo, los elementos centrales han estado circulando durante estos casi 2 horas ya. Este, pero me parece que el tema fundamental es toma de decisiones, ¿no? Me parece que es un asunto que deberíamos insistir mucho en el trabajo con ellas y ellos, ¿no? Y eso implica, no somos unos seres racionales, ojalá lo fuéramos, no estaríamos metidos en todos los problemas que tenemos a nivel local y a nivel mundial, si fuéramos racionales. Eh, por lo tanto, tomamos muchas decisiones con el estómago, ¿no? Tomamos muchas decisiones por el deber ser, a veces ni siquiera que nos corresponde a nosotros dilucidarlos. Hay decisiones que no se toman por la necesidad de que no se pueden, hay que cumplir con necesidades. Es decir, hay otros elementos en la toma de decisiones que me parece que es un eje central que debíamos de acentuar. Y en esto un asunto que usted había marcado en algún momento también, ¿cómo les enseñamos a hacerse preguntas y a hacer preguntas? ¿No? Un, Tenemos tan cercano, ya lo decíamos, el acceso a la información, pero tenemos tan lejano el cómo llegar a la información adecuada, ¿no? Y esto solamente es manteniendo una actitud crítica ante las situaciones que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo preguntar? Yo, ahora que estábamos en exámenes, vi el examen de un estudiante que me pareció un trabajo estupendo, maravilloso, pero además no me compaginaba con lo que había hecho anteriormente en otros trabajos, ¿no? Entonces yo dije, que aquí hay una cosa rara, ¿no? Total, ya platicando con él, me decía, pues es que me ayudé de la inteligencia artificial, ¿no? Para hacerlo. Pero el trabajo estaba tan bien hecho que le decía yo, mira, te voy a poner 10 no por tu trabajo, sino porque le hiciste las preguntas adecuadas, ¿no? Para llegar a las conclusiones que debía de llegar, ¿no? O sea, hizo un trabajo, los que hemos trabajado con inteligencia artificial, sabemos que fundamentalmente es el tipo de preguntas que le haces, ¿no? Para lograr lo que tú puedes conseguir con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que este es un elemento central, ¿no? ¿Cómo
los ayudamos a preguntarse y a preguntar al mundo las cosas, ¿no? Y este es un elemento que no solamente nos sirve para obtener conocimientos, sino para poder llegar a las respuestas adecuadas. Y el otro elemento central que me parece fundamental es el tema de cómo logramos enamorar a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes en las cosas que deben buscar, ¿no? Quien se enamora, uno sabe que cuando tiene un objeto, cuando se enamora de un objeto o sujeto o sujeta, uno lo persigue por cielo, mar y tierra, ¿no? Entonces, si logramos enamorar las cosas que tienen que buscar para poder ser mejores, me parece que es un elemento central, ¿no? Y ahí están metidos precisamente los dos grandes motores que nos hacen ser humanos, ¿no? Precisamente el afecto, el amor, ¿no? La búsqueda por nuestros intereses y el segundo, pues el conocimiento y la apertura hacia nuevas cosas, ¿no? Que me parece central. Gracias, doctor. Por supuesto que su experiencia es muy enriquecedora para esto que estamos abordando y desde luego que yo creo que esto que nos ha comentado enriquece todo lo que implica la labor del tutor y en los puntos centrales en donde tendríamos a lo mejor que poner un poquito de énfasis en esta labor tan importante que se tiene. Doctora Ingrid, ¿usted qué nos puede comentar? Muchas gracias, maestra, doctor, y gracias a todos los asistentes, porque yo creo que abrir foros como estos siempre es necesario para llevarnos a la reflexión, ¿no? Algo que no debemos olvidar es que nosotros lo hemos dicho y nos lo han dicho también a nosotros en su momento, ¿no? La frase de ya estás grande, deberías, ¿no? Dejar de comportarte de tal o cual forma o ya estás grande, deberías haber previsto esto. En fin, el ya estás grande es como una de nuestras frases favoritas. Insisto, la hemos recibido, la hemos dicho también. Pero yo creo que ahora, ¿no? Y en estas reflexiones alrededor de nuestra tarea como tutores hacia nuestros tutorados que están en la adolescencia, no, yo creo que caemos en la cuenta de que ni están tan grandes, ¿no? Ni nunca lo van a estar, menos en este momento, ¿no? La etapa de la adolescencia, pues es una etapa biológica y socialmente de ajuste. Y eso es algo que tenemos que reconocer, ¿no? No están tan grandes como quisiéramos. Y decíamos al principio, ese cerebro definitivamente no está tan maduro como quisiéramos, ¿no? Bajo ese reconocimiento, entonces nos toca a nosotros de pronto prestarles, ¿no? Esa estructura que les estamos pidiendo que tengan. ¿Por qué? Pues porque de verdad que no la van a tener, ¿no? Y no es por mala onda ni por falta de madurez, es porque pues, sencillamente el momento todavía no lo da. Entonces, primero darnos cuenta de eso para entonces poder hacer un acompañamiento más efectivo y más real, ¿no? De lo que verdaderamente se puede lograr. Ahora, es importante, ¿no? Enseñarles, decíamos hace un ratito, la tecnología sí les ha dado un montón de habilidades que igual y antes no teníamos, ¿no? Ahora, los papás dicen muy orgullosos de los bebés. Mira, sabe poner las contraseñas, ¿no? Y mira, sabe teclear el teléfono y lo hace perfecto. Claro, ok, tienen esas habilidades, pero han perdido muchas otras. Y en nuestros tutorados adolescentes lo que vemos es que han perdido la capacidad del pensamiento crítico, ¿no? Hay que volver a fomentar. Eso es una realidad, ¿no? Es una realidad no nada más en México, en el mundo. Y ahí, ¿no? Es un reto interesante que tenemos enfrente para poder, como decía ahora el doctor, ¿no? Motivarlos a retomar la lectura formal, profunda, ¿no? Y a incentivar el juicio crítico, ¿no? Que biológicamente también tiene su reto porque esa parte se va a ir desarrollando hasta los veintitantos, pero que no está de más, ¿no? Digo, la famosa lectura de comprensión que nos ponían en la primaria, ¿no? Y en la secundaria. Muchos de ellos ya no la tuvieron. Entonces hay que volver a trabajar eso. En otras palabras, hay que conocer, ¿no? La adolescencia desde sus diferentes aristas. ¿Qué pasa biológicamente? ¿Qué pasa socialmente? ¿Qué está pasando socioculturalmente en este momento? Ahí voy a hacer un comercial, si ustedes me lo permiten. El año pasado sacamos este libro, no sé si se alcanza a ver.
como tiene el falla de foco. Sí. No, ahí se ve ya un poquito. Es un libro que coordinó la doctora Herminia Pasantes y que nos invitó a otros 5 investigadores más a escribir, y que justamente se llama Claroscuros del cerebro en la adolescencia y en la juventud temprana. Una visión desde la psicología, la psiquiatría y la neurobiología. En este libro realmente tratamos, y se llama Claroscuros porque en los claros pusimos la parte saludable, esperable, normal, ¿no? Del cerebro humano y su desarrollo. Y en los oscuros pusimos justo cuando esto tiene alguna alteración. Entonces, en los oscuros hablamos de la depresión en el adolescente, de los trastornos de ansiedad en el adolescente, por supuesto, de las adicciones, que son un tema, que son una desafortunada realidad. Y bueno, creo que no está de más, ¿no? O sea, el tutor tiene que informarse, que formarse para poder hacer un acompañamiento mucho más efectivo y no olvidar lo que mencionaba hace un ratito. El tutor también tiene que asegurarse de su propio bienestar. En este proceso de formación e información, seguramente el propio tutor encontrará estrategias, herramientas para su propio bienestar, ¿no? Algo que creo que tendremos que aprender, que es valiosísimo y que una vez que nosotros lo tengamos algo más consolidado, pues seguramente también vamos a poder transmitirlo y forjarlo en aquellos a quienes estamos acompañando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y por supuesto también aquí vemos un chat muy enriquecido también con las aportaciones de las y los tutores que nos están acompañando y que nos van siguiendo. Es muy importante las preguntas que nos han planteado. Algunas se han ido abordando, se han ido resolviendo a través de las aportaciones. En particular, creo que hay una inquietud muy importante, lo relacionado con la familia. ¿Qué tanto nos podemos involucrar en ese tema con el tutorado? ¿Qué tanto podemos intervenir? Es también una cuestión de entender nuestros límites, porque efectivamente de repente queremos abarcar mucho y a lo mejor no nos toca. ¿Qué opinan ustedes, doctor José Antonio? ¿Cuál sería esta labor tan importante que tenemos como tutores y tutoras? ¿Cuál sería ese límite? ¿Hasta dónde intervenir? ¿Qué tanto involucrarnos con la familia? ¿O eso es un tema que no nos toca? Ese es todo un asunto, nada más muy rápidamente planteo una anécdota de un profesor en una escuela de bachillerato de Yucatán, que era precisamente tutor, y entonces pues, atendía a un grupo, y un día le hablan a las 12 de la noche, ¿no? Para decirle, oiga, ¿conoce a fulanita y tal? Dice, sí, pues es mi alumna. Y dice, pues intentó suicidarse, la tenemos aquí en el hospital. Y entonces dice, pues obviamente háblenle a su familia, ¿no? Háblenle a su padre, a su madre, para que... Y dijo, no, es que no quiere, no quiere hablar con nadie más que con usted, ¿no? Entonces nos decía el profesor, pues es claro, o sea, perdón, el padre era pescador, entonces se pasaba una semana en el mar y la siguiente semana se la pasaba en el agua, ¿no? Entonces, no había, digamos, paternidad ahí. Y la madre, pues era una indígena, ¿no? De la zona maya, que con trabajos hablaba el español. Entonces, obviamente, la labor del profesor, en ese sentido, dice, yo lo único que le hice fue en alguna vez preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? ¿No? Y eso fue un elemento central como para hacerme interlocutor de ella, cosa que no había sucedido ni con los padres ni con otros sujetos. Yo creo que precisamente me parece que esa es una anécdota muy ilustrativa, ¿no? De pensar nuestra labor para precisamente con nuestros jóvenes estudiantes, preguntarles cómo se siente, ¿no? Me parece que es una entrada, ¿no? Que antes de preocuparnos si saben o no saben la X cuadrada o lo que sea, si saben quién descubrió América, deberíamos de preguntarnos cómo se están sintiendo, ¿no? Y yo creo que
en el ámbito precisamente de esa complejidad, ¿no? Que están viviendo, es un elemento que precisamente la actitud mayor, lo insisto, es la escucha, ¿no? La escucha profesional, y el seguimiento, ¿no? Uno, finalmente, a veces uno con oírlos soluciona un montón de cosas, ¿no? Y en acompañarlos, precisamente tratando de, de, de mejorar, pero nunca tomar las decisiones por ellos, sino que ellos tendrían que tomar sus propias decisiones. Gracias, doctor. Sin duda muy importante esta aportación que nos da, esa capacidad de escucha que debemos de tener como tutoras, tutores, de preguntar. Esa pregunta es muy importante, cómo se están sintiendo y además también escuchar hasta dónde ellos mismos también están buscando esta intervención. Doctora Ingrid, ¿usted qué nos puede compartir? Claro, yo creo que aquí hay varios puntos importantes. El primero ya lo mencionaba usted hace un momento, maestra, y es que también hay que tener clara, cuál es la labor del tutor, ¿no? ¿Cuáles son los papeles que el tutor sí tiene que ejercer como tutor? Y es que de repente también, ¿no? Nos gana un poco, pues, la angustia, ¿no? Con los mismos tutorados y cuando menos vemos, pues ya estamos ejerciendo un papel de terapeuta, ¿no? Que bueno, si uno tiene entrenamiento en psicoterapia, pues a lo mejor bueno, se va a ver muy beneficiado, pero la mayor parte de las veces no, entonces, pues no sería lo adecuado, ¿no? A veces también se está ejerciendo un papel de papá o mamá, y eso tampoco, ¿no? Entonces el tutor es tutor, no es psicoterapeuta, no es coach de vida, no es papá ni mamá, y por supuesto tampoco es un sacerdote, ¿no? Ni un juzgador. El tutor es tutor. Con ese punto de partida, ¿no? Tendríamos que pensar que el tutor tiene que tener los oídos muy abiertos y la boca muy cerrada en un inicio, ¿no? A eso se refiere la escucha activa, a saber escuchar. La verdad es que sabemos escuchar muy poquito. Casi siempre estamos oyendo al otro, pero mientras lo oímos, estamos ya pensando que le voy a contestar. Eso nos despega del momento de escucha, ¿no? Tendría que poder escuchar tranquila y detenidamente sin la presión de lo que le voy a decir en retribución, únicamente escuchar. Eso a veces no lo sabemos hacer. En esos primeros momentos, esas primeras veces que tengan contacto con sus tutorados, traten, ¿no? Traten realmente de escucharlos. A veces los chicos, pues obviamente nosotros somos del bando contrario, ¿no? De los adultos, entonces de entrada no siempre van a ser los más abiertos. Ahí podemos de pronto ponernos como ejemplo en primera persona, ¿no? Y entonces hablar de nosotros para que ellos nos conozcan. Y ahora sí, después de decirle, y tú, pues platícame de ti y realmente de manera auténtica escucharlos, ¿no? Darnos cuenta de cuando el pensamiento ya se nos fue y estoy pensando en la lista del súper que tengo que hacer y que no he comprado, en el recibo de luz que se me pasó pagar, ¿no? Tratar de darnos cuenta cuando ya estamos desconectados de la charla para volver ahí, ¿no? Y para escuchar de forma muy atenta. Entonces, eso es una. Y en ese conocerlos va a aparecer inevitablemente la familia, su estructura, sus personas significativas y nuevamente, ahí estar muy atentos, ¿no? Muy activos en esa escucha para irlo identificando y sobre todo poder cachar cuando hay una condición desde lo familiar que puede estar comprometiendo el desempeño académico de nuestro tutorado. De eso va un poquito. Muchas gracias, doctora. Están preguntando si nos puede repetir nuevamente el nombre del libro que comentó hace un momento, doctora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. La coordinadora principal de todos los autores que participamos en el libro es la doctora Herminia Pasantes y el libro se llama Claroscuros del cerebro en la adolescencia y la juventud temprana. El subtítulo es Una visión desde la psicología, la psiquiatría y la neurobiología. Está editado por la UNAM. Es una edición justamente de la UNAM, así que en todas las librerías de la UNAM ahí lo encuentran sin ningún problema. Está tratado de hacer con un lenguaje muy coloquial porque
realmente lo que buscamos es que lo leyeran los chicos. Está hecho para los chicos, pero inevitablemente creo que puede ser un apoyo para, pues para todos los que estamos en contacto con ellos. Así es, eso creo yo también, que es una excelente herramienta. Doctor José Antonio Pérez Islas, no sé si nos pueda recomendar algún material también que usted considere nos permita abordar un poquito más esta visión que nos ha compartido. Bueno, tenemos en el Seminario de Investigación en Juventud, que pueden buscar en Google a propósito de la búsqueda inmediata, ponen Seminario de Investigación en Juventud y aparece nuestra página, ¿no? Ahí tenemos subidas todas las publicaciones que hemos realizado en materia de investigación en jóvenes, y precisamente hay un texto que está particularmente realizado el año pasado sobre prepas y bachillerato, en general bachillerato, prepas y CCHs de nuestra universidad, con lo cual podría darles elementos precisamente en torno a las características propias. Están basadas en una encuesta y en una serie de entrevistas a profundidad con estudiantes de bachillerato de la UNAM. Entonces, ahí está disponible, y más otros estudios que hemos hecho, ¿no? Sobre cuestiones tecnológicas. Tenemos también toda una serie de investigaciones en materia de usos tecnológicos, no solamente para la diversión, sino para el propio trabajo, que ahora los jóvenes trabajan mucho con elementos tecnológicos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, son una fuente también de trabajo, además de diversión. Lo dejo, es fácil, insisto, la búsqueda para no darles la dirección. Es el Seminario de Investigación en Juventud. En Google aparecemos. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Pérez Islas, doctora Ingrid. Ha sido muy enriquecedor este conversatorio. Sin duda nos llevamos muchas herramientas, muchos elementos para retomar nuestra práctica como tutores, como tutoras, pero además también la posibilidad de reflexionar sobre la importancia de esta labor que tenemos. Una labor muy, muy básica y fundamental para este acercamiento con los jóvenes, como ya ustedes lo han mencionado, desde nuestra propia práctica como docentes reflexivos y como tutores reflexivos. Creo que tenemos muchas herramientas que indagar y además también que propiciar para tener este acercamiento, la capacidad de escucha que han mencionado, esta capacidad también para incentivar el interés, propiciar esa curiosidad por algunos temas que a nosotros nos toca abordar en el aula, pero sobre todo algo muy importante que mencionaron: ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Creo que esta temática es fundamental para poder reconocer quiénes son las y los adolescentes, pero además también reconocernos a nosotros mismos en esta tarea formativa, en esta labor tan importante. Yo quiero agradecerles a ustedes por sus aportaciones, pero además también a las y los tutores que nos acompañaron. Cabe mencionar compañeros y compañeras que nos han estado acompañando en este conversatorio, que vale la pena reflexionar sobre los puntos que se abordaron, pensar en algunos casos que nos ha tocado abordar como tutores, cuál ha sido esa temática fundamental como tutores que pudimos abordar o que abordamos y que fue fundamental para dar ese acompañamiento. También pensar en cuáles serían las herramientas que necesitamos, qué nos hace falta, con qué contamos para seguir propiciando nuestra labor como tutores en el ámbito donde nos toque, pero sobre todo también pensar que es una tarea fundamentalmente humana, una tarea de acompañamiento, una tarea de escucha y además también una tarea de propiciar el desarrollo de otras habilidades que en los jóvenes se han detenido. Digo, detenido en el sentido que tienen un contexto diferente al que a lo mejor nosotros nos tocó formarnos. Han desarrollado ellos habilidades y a nosotros nos toca también a lo mejor incentivar el desarrollo de otras. Muchísimas gracias por su compañía. Espero que esta experiencia enriquecedora sea también un elemento fundamental para continuar con esta formación. Doctora Wendy, doctora Ingrid,
doctor José Antonio, muchísimas gracias por esta tarea tan importante que nos tocó atender el día de hoy y que yo creo que nos va a enriquecer mucho. Gracias. Al contrario, gracias, maestra Mari Carmen. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, doctor Pérez Islas. Gracias a los organizadores por la invitación y a todos quienes nos acompañaron hoy. Saludos, Muchísimas gracias. Saludos, buen día.